Muy buenas tardes, siendo las 12:00 del día 20 de septiembre del 2018, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y a quienes nos siguen vía internet. Por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Coral Moreno, Gerardo Javier, comisionada Estudillo Zuna Manuela y comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal suficiente para celebrar la presente sesión. Bien, en virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de septiembre del 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 18 de septiembre de 2018, el presente orden del día consiste en el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 2, declaración e instalación de la sesión; 3, lectura y aprobación del orden del día; 4, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. El acta de la segunda sesión ordinaria de septiembre del Pleno del ITAI se celebrará el día 12 de septiembre de 2018. Asimismo, el acta de la segunda sesión extraordinaria de 2018 de este Pleno se celebra el día también 12 de septiembre de esta anualidad. El número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Juan Manuel Estudillo Zuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 154-2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, y la exposición del acuerdo de cumplimiento en auto de la denuncia 10-2018, interpuesto en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Coral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 158-2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 406-2017, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional, acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 50-2018, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución del recurso de revisión 162-2018, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 386-2017, interpuesto en contra del Partido del Trabajo, acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 15-2018, interpuesto en contra de Morena. Presentación en su caso de discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes de la verificación del cumplimiento del ejercicio 2018, correspondiente a los sujetos obligados verificados en el mes de junio. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o que sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema, comisionado? Ningún tema que agregar, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay asuntos generales por agregar, secretario, por favor, sea tan amable de someter a votación el orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día para esta sesión. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto sería la lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Primero sería el acta de la segunda sesión ordinaria de septiembre del Pleno del ITAI se celebrará el día 12 de septiembre de 2018. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura y solamente les pregunto si tienen un comentario sobre la acta que nos fue remitida. ¿Algún cambio? No. Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el acta previamente descrita, por favor, somete la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de este mes del Pleno del Instituto de Transparencia. Por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de septiembre de 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable de pasar al siguiente punto.
Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión extraordinaria del 2018, celebrada el día también 12 de septiembre de 2018. En los mismos términos, comisionados, si tienen algún comentario sobre el contenido del acta de la sesión extraordinaria. Ningún comentario, gracias. No. Por favor, solamente a la votación, secretario. Creo que sí, presidente, con mucho gusto. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión extraordinaria de esta anualidad, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sírvanse a votar en este momento. A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobada el acta extraordinaria anteriormente descrita. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto de los asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados de las ponencias de este pleno. Iniciaríamos con la ponencia de la comisionada Manuela Estudillo Osuna en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 154-2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 154 del 2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. En particular solicitó el nombre y cargo de cada comité ejecutivo estatal y comité ejecutivo municipal de los 5 municipios desde la creación del partido hasta el 2018. El sujeto obligado proporcionó un enlace electrónico que dice contener la información relativa a la solicitud y además manifestó que toda vez que lo que se requirió fue información inherente a la vida interna del partido, se invitó al solicitante a acudir directamente a sus oficinas. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación con motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado. A través de su contestación, el sujeto obligado reiteró su respuesta y añadió que la información solo le incumbe a los militantes del partido por tratarse de la vida interna de este, bajo el sustento del derecho de asociación de los partidos políticos. Asimismo, refiere que lo ejercitado fue un derecho de petición y no un derecho de acceso a la información. Previo a discutir el fondo del asunto y tomando en consideración la postura asumida por el sujeto obligado, es importante puntualizar que el artículo 6 constitucional, en su apartado A, fracción primera, señala que toda la información en posesión de los partidos políticos es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Asimismo, el derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional, implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Ambos derechos, reconocidos en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz, oportuna, de que se disponga o razonablemente deba disponer la autoridad. Por su parte, el artículo 41, párrafo primero, fracción primera de nuestra norma suprema, se colige que la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público los hacen partícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz, y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y transparencia en su vida interna. En este sentido, si los partidos políticos tienen como uno de sus fines constitucionales promover la participación del pueblo en la vida democrática, este fin no sería atendido con los ciudadanos o militantes desconocedores de sus actividades o de cierta información, como la requerida en el presente caso por el promovente del recurso. Asimismo, en términos de lo previsto en el artículo 25, fracción primera, incisos A, J, N, S y T de la Ley General de Partidos Políticos, son obligaciones de dichos entes cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información les impone. Bajo este tenor, el artículo 30 de la Ley General de Partidos Políticos considera información pública el directorio de sus órganos nacionales, municipales y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales. Lo anterior permite concluir que la actuación y administración de los partidos políticos es una cuestión de interés público.
y además la transparencia en la gestión pública respecto de los asuntos de esta naturaleza esté investida de especial importancia en el ordenamiento jurídico mexicano, tal y como se establece en el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro libertad de expresión y derecho a la información. Su protección es especialmente intensa en materia política y en asuntos de interés público. Una vez analizados los extremos de la controversia, en primer orden, la postura asumida por el sujeto obligado en torno a que la información que por disposición de ley deben publicar se encuentra en el enlace electrónico que se refiere, dado que limitarse a proporcionarlo sin explicar de manera detallada y precisa los pasos para arribar a la consulta, arremete contra los principios de certeza, máxima publicidad y profesionalismo tutelados por la ley de la materia. Ahora bien, no pasan desapercibidas las manifestaciones del sujeto obligado en el sentido de que la información requerida resulta inherente a la vida interna del partido político, por lo que el particular deberá acreditar su militancia al partido Encuentro Social. En ese sentido, tal argumento habrá de ser desestimado de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, apartado A, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 113 de la Ley de Transparencia. Cuando se pide información pública, los sujetos obligados deberán entregarla sin importar si el solicitante se ostenta con atributos de personalidad y de interés jurídico, resultando claro que no es necesario contar con tales requisitos, los cuales sí se encuentran previstos para el ejercicio y procedencia de otras acciones, toda vez que, pues, así se encuentra previsto para el derecho consagrado en el precepto de nuestra norma suprema. En ese sentido, no podemos dejar de lado lo gravoso de la postura adoptada por el sujeto obligado en su interpretación respecto a la solicitud, obstaculizando o restringiendo la pretensión del particular intentada a través de la misma. Bajo este contexto, el agravio en estudio deviene fundado y en esa medida procedente, pues con ello limita y restringe el ejercicio del derecho humano constitucionalmente protegido. Aún más que la información en materia de la solicitud encuadra dentro de la hipótesis de las normativas previstas por los artículos 84, fracción 16 y 19 de la ley de la materia. En este sentido, la ley busca que a través del conocimiento de dicha información se favorezca la rendición de cuentas por parte de los órganos de dirección y dirigentes de los partidos políticos. De ahí que el nombre y cargo de los integrantes de los comités ejecutivos estatales y municipales no deba estimarse como confidencial o de acceso reservado, exclusivo para los militantes de los partidos, pues la misma es considerada de naturaleza pública por los ordenamientos en materia de transparencia. Finalmente, respecto a la postura asumida por el ente público en el sentido de que lo requerido por el particular no constituye una solicitud de acceso, sino ejercicio de derecho de petición, lo correcto es remitirlos a los artículos 6 y 8 de la Carta Magna, de los cuales resulta claro que la Constitución consagra en favor de las personas los derechos fundamentales de acceso a la información y de petición, los cuales obligan a las autoridades a dar máxima publicidad a la información que poseen y responder en breve término, de forma coherente y por escrito a las solicitudes que hagan los ciudadanos. Y en ambos se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho no solo a que se les dé respuesta por escrito y en breve término, sino que se haga con información completa, veraz y oportuna con la que disponga el sujeto obligado. El efecto del caso particular es de referir que de la simple lectura del planteamiento, el requerimiento de información, puede advertirse que el particular solicita información que, como ya quedó anotado, es considerada como obligación de transparencia del Partido Encuentro Social. Con lo anterior queda más que evidenciado que la real pretensión del imperante es obtener información pública que es del sujeto obligado, ente quien elevó la correspondiente solicitud. Dicho de otro modo, la intención del promovente refleja claramente el ejercicio al derecho de acceso a determinada documentación e información pública que es generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de éste. Por lo que en este sentido, y conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es vacilante que dicha petición deba atenderse brindando respuesta en términos de la Ley de Transparencia del Estado. Con base en lo anterior, resulta infundada la excepción hecha valer a través de la contestación por cuanto hace este respecto, toda vez, tal como ha quedado demostrado, el requerimiento formulado por el particular constituye
una solicitud de acceso a la información y no el ejercicio de derecho de petición, con independencia de que el sujeto obligado haya otorgado respuesta a la misma. No pasa inadvertido que mediante dictamen número 65 de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamientos del Instituto Estatal Electoral de Baja California se declaró procedente la modificación de la identidad y denominación del Partido Encuentro Social, el de Transformemos, debiéndose realizar las actualizaciones pertinentes en la denominación, lema y emblema del referido partido político local en la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo en los procedimientos vigentes y bases de datos con los que cuenta el sujeto obligado ante este órgano garante. Situación de la que se dio cuenta y aprobación por parte de este Pleno mediante acuerdo de fecha 30 de agosto de 2018. Por lo que el hecho de que a fecha en que se dicte la presente resolución, el sujeto obligado cuente con una identidad y denominación distinta a la que imperaba al momento de formularse la solicitud de acceso, no lo exime de hacer frente a las obligaciones de transparencia que de tracto sucesivo le eran aplicables. Este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione a la parte recurrente la información relativa al nombre y cargo del Comité Ejecutivo Estatal de cada uno de los comités ejecutivos de los partidos de los municipios de la entidad desde su creación hasta el 2018. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto? Ningún comentario, gracias. No. Bien, secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, someta a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiente punto es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 10-2017 interpuesta en contra del Partido del Trabajo de la misma ponencia, presidente. Gracias, secretario. Continúa con el uso de voz. Me permito presentar el acuerdo de cumplimiento o archivo de la denuncia pública número 10 del 2018 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. Mediante oficio IEEBC CGE 1695 del 2018 se tiene al C. Raúl Guzmán Gómez en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, remitiendo copia certificada de la resolución número 29 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a través de la cual dicha comisión impone una multa que asciende a un total de 4.418 pesos, moneda nacional, en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando segundo de la resolución que acompaña a dicho oficio. Por lo que al advertirse de autos que para tener por cumplida de manera total la resolución de fecha 6 de abril de 2018, era necesario conocer la determinación adoptada por el Instituto Estatal Electoral derivado de la vista por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia denunciadas por ese instituto, situación que a la fecha ya aconteció, se estima procedente ordenar el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Un comentario, comisionada? No, ningún comentario, gracias. Por favor, someta a votación el archivo del expediente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, se somete a su consideración en votación económica el archivo del expediente en los términos expuestos por la Comisión de Estudio, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Aprueba el archivo del expediente anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Han quedado debidamente expuestos y votados los asuntos de la ponencia de la comisionada de Estudillo, seguiría de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 158-2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Gracias, secretario. No, sí lo leo yo, nomás que... ¿Cuál es? Es ese. 158. 158. Tienes el grano. Gracias. Para la exposición del proyecto, tiene el uso de la voz. Comisionado Corral. Gracias.
Con su permiso, presento a ustedes el proyecto de resolución identificado con las siglas RED/158/2018, en el que el sujeto obligado es el partido Encuentro Social. En la solicitud de acceso a la información, el ciudadano formuló la siguiente solicitud de información. 1. Se solicita la relación de escoltas que cuentan con arma de fuego y si tienen su debido permiso para portación. 2. Evidencia de que estén debidamente capacitados para tener contingencias y tensiones sociales. 3. Documentación en donde se pueda observarse que los candidatos y sus escoltas pueden andar armados para ofrecer protección. 4. Monto que eroga o destina el partido en protección de sus candidatos a través de la contratación de escoltas armados. En la respuesta, el sujeto obligado otorgó respuesta manifestando que su partido político es de competencia estatal y no federal. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado. Al contestar el medio de impugnación, el sujeto... Al contestar el medio de impugnación, el sujeto obligado reiteró su respuesta y además añadió que desde su fundación a la fecha no se ha desembolsado recurso público alguno para el pago de personas armadas. Entrando al estudio, acorde a la controversia planteada y previo al estudio del fondo del asunto, la ponencia instructora estima conveniente resaltar que el artículo 41, párrafo 1, fracción primera de nuestra norma suprema, señala que los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hace posible el acceso de estos al ejercicio del Poder Judicial de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales. Además, el numeral antes citado se colige que la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público los hace partícipes en la obligación que tiene el Estado para garantizar el derecho de información oportuna y veraz, y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna. En ese sentido, la actuación y administración de los partidos políticos es de una cuestión de interés público y, además, la transparencia en la gestión pública respecto a los asuntos de esta naturaleza está investida de especial importancia en el ordenamiento jurídico mexicano, tal como se desprende de la Ley de Transparencia Local y General, Ley General de Partidos Políticos y Ley de Partidos de los Estados de Baja California. Precisando lo anterior, una vez analizada la solicitud de información y contrario a lo expuesto por el sujeto obligado, la lectura de la solicitud de información nos lleva a concluir que el particular solicitó información ateniente al ámbito federal, pues si bien es cierto, el particular hizo referencia a la figura de candidatos, lo que hace suponer la existencia de una contienda electoral, no se relató ningún periodo electoral en que se encontrase el trámite. De ahí que no existían elementos suficientes para concluir de la información solicitada, correspondía a contiendas electorales de competencia federal que al momento de presentarse la solicitud se encontraban teniendo lugar. Asimismo, no pasa por alto el pronunciamiento realizado bajo el tenor de que el sujeto obligado es un partido político de competencia estatal, pues tal circunstancia no le exime de solicitar medidas de seguridad que salvaguarden la integridad de sus candidatos. En su defecto, realizar contrataciones con ese mismo fin. Por consiguiente, la respuesta otorgada se califica como ambigua, pues genera incertidumbre respecto a si el sujeto obligado ha generado la información. En ese sentido, al quedar precisado que la materia de solicitud estriba en conocer información que guarda relación con medidas de seguridad, fue dable remitirnos
a la normatividad que regula la función y actividad de los partidos políticos locales, teniéndose como ordenamiento rector la Ley Federal de Baja California, cuyos artículos 158 y 244 prevén la posibilidad de que un partido político solicite y le sean asignadas medidas de seguridad para sus candidatos ante el consejero presidente del Consejo General, siendo este último el encargado de realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, tales como Seguridad Pública del Estado y municipios. Lo anterior nos arrojó dos premisas. La primera, que la concesión de las medidas de seguridad recae en el consejero presidente del cuyo general consejo del Instituto Estatal Electoral, y la segunda, que las medidas de seguridad son proporcionadas por las autoridades competentes de distintos niveles integrados por elementos de seguridad pública asignados para salvaguardar la integridad física de los candidatos, de tal suerte que al ser una función desempeñada por miembros de corporaciones de seguridad pública, su desempeño no se ve remunerado por el propio partido, sino atiende a una comisión. Como antecede lo anterior, citamos el Protocolo de Protección Personal para los candidatos de la Presidencia de la República, el cual aplica de igual manera a candidatos a diputados federales o senadores de la República, cuya protección corría a cargo de la Policía Federal y en el caso de otros cargos locales, en conjunto con las corporaciones estatales. De igual manera, no pasa desapercibido por este órgano garante que el sujeto obligado a rendir su contestación en el punto tercero señala que desde su fundación a la fecha no ha desembolsado recurso alguno para el pago de personas armadas, por lo cual, atendiendo a la literalidad de la solicitud de información, solo se satisface el punto 4 de la solicitud de información, sin que de manera alguna se tengan por solventadas el resto de los interrogantes, pues el hecho de que el partido político no eroga gasto alguno en contratación de servicios de escolta no excluye la posibilidad de que solicitara ante el Consejo del Presidente del Consejo General del Consejo del Instituto del Estatal Electoral la asignación de elementos de seguridad pública para la protección de sus candidatos. Acorde a lo anterior, este órgano garante determina que el sujeto obligado proporcionó una respuesta incompleta, ambigua y despegada de la literalidad de lo solicitado, en franca inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen este derecho fundamental de acceso a la información, de conformidad con los artículos 8, 9, 10 y 122 de la ley de la materia. Por último, se estima oportuno hacer mención que mediante el dictamen número 65 emitido por la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo a la declaración de procedencia constitucional y legal de los acuerdos tomados por la Asamblea Estatal del Partido Encuentro Social celebrada el 1 de abril de 2018, se declaró procedente la modificación de la identidad y denominación del Partido Encuentro Social al de Transformemos, así como el lema y emblema del referido partido político local. Ahora bien, el hecho de que a la fecha en que se dicta la presente resolución, el sujeto obligado cuente con una identidad y denominación distinta a la que imperaba al momento de formularse la solicitud de acceso, no le exime de hacer frente a las obligaciones de transparencia que de tracto sucesivo le eran aplicables. Por lo que el sentido de la resolución propuesto este pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 144, fracción tercera de la ley de la materia, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que otorgue respuesta a cada uno de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información apegado a los principios de congruencia y exhaustividad. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Los comisionados tienen comentarios sobre el proyecto? Nada más que agregar, gracias. Como no hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. El Estudillo a favor. Gerardo Corral, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor.
Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, consiste en el acuerdo de incumplimiento en otros del recurso de revisión 406-2017, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas REV/406/2018 y el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. La solicitud de acceso a la información, el recurrente solicitó la siguiente información. Solicito que me informe el Partido Encuentro Social, Partido de Baja California, Partido Nueva Alianza, Partido Morena, PAN y PRI, todos de Baja California, las remuneraciones de los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido. La información solicitada deberá señalar el nombre, el cargo y el monto de la remuneración, la periodicidad con que se recibió el monto semanal, quincenal, mensual, etc. Todo lo anterior en los años 2017 y hasta septiembre, de los años 2016 y hasta septiembre de 2017, fecha en que se realizó la solicitud de información. El particular presentó recurso de revisión, evidenciando como agravio la falta de respuesta a su solicitud. Durante la sustentación del recurso, el sujeto obligado no presentó contestación. Se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso de manera clara, completa y redactada, de manera sencilla y de fácil de comprensión, atendiendo a los términos en que la misma fue solicitada. En vías de cumplimiento de la resolución, visto el estado que guardan los autos, se da cuenta que en fecha 15 de enero de 2018 se notificó de manera personal al ciudadano David Rubalcaba Flores, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, el requerimiento ordenado mediante proveído de fecha 11 del mismo mes y año, a través del cual se le confirió el plazo de 3 días hábiles siguientes al de su notificación para que procediera a dar respuesta a la solicitud de acceso a información pública 00546017 de manera clara, completa, redactada, de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondría una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización, que equivalen a la cantidad de 11,323 pesos con 50 centavos. Atento al requerimiento, el sujeto obligado en fecha 19 de enero de 2018 otorgó información mediante asignado por el licenciado Benjamín Bautista Ortega, secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Baja California, manifestando que durante el periodo solicitado el partido político no realizó pagos por concepto de remuneraciones. Así las cosas, este órgano garante, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a fin de allegarse de los elementos necesarios para que el particular llegue al encuentro de la información requerida, con fundamento en los artículos 27 y 51, fracción tercera de la Ley de los Partidos Políticos del Estado de California, así como el 254, 255 y 257 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se ordenó girar atento oficio al titular de la Unidad de Transparencia de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral a efecto de que informara si durante el periodo comprendido entre enero del 2016 a septiembre de 2017 el Partido Revolucionario Institucional ha entregado remuneraciones a sus integrantes. Atento a lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
Por una parte, rindió informe manifestando que el Partido Revolucionario Institucional sí remuneró a sus integrantes partidarios en los ejercicios requeridos de enero de 2016 a septiembre de 2017. Partiendo desde la información proporcionada por ambas partes, el sujeto obligado debe disipar y aclarar las posturas en tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública y en estricto apego a los principios de congruencia y exhaustividad, dotando de certeza al particular de que la información proporcionada por el Instituto Nacional y la del sujeto obligado se encuentran en plena concordancia, de tal manera que al otorgar respuesta colme a cabalidad los extremos de la solicitud de información. Se ordena requerir personalmente al ciudadano David Rubalcaba Flores, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este instituto, corriéndole traslado con copia de la resolución de fecha 6 de diciembre del año en curso. Sí, así es. 6 de diciembre del año 2017 y del presente proveído para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento se pronuncie respecto a la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, observando los principios de congruencia y exhaustividad, a efecto de que otorgue a la parte recurrente respuesta clara, completa, redactada y de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que fue formulada la solicitud de información, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80.60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es todo. Gracias, comisionado Correa. ¿Algún comentario? No, Hay una pregunta. De la resolución se desprende que presentó información falsa, mintió al instituto de sujeto obligado. Sí se desprende eso. Entonces dijo que no tenía. Y cuando se le preguntó a alguien dijo que sí. Okay. Que si el informe de autoridad del electoral, exactamente, que sí había habido pagos. Y ahí no estamos dando vista. No, en este caso no. no, lo que pasa es ¿En que la resolución ya estaba? en el caso de los actos políticos lo que a mí me parece a lo mejor un poco que pudiera poder ser materia de análisis es que la ley establece que en caso de las medidas de apremio se agrava en cuanto a la medida de apremio si existe una conducta dolosa o hay algún ocultamiento de información por parte de los superioridades. Es uno de los supuestos, no solamente la falta de garantía de acceso, sino la conducta, ¿no? Sí. Pues hay ciertas conductas que se pueden analizar como una omisión, falta de conocimiento, y otra conducta muy distinta que es el ocultamiento de información. Digo, me parece que aquí la medida de apremio que se señala Podría haber sido más amplio, ¿verdad? sigue siendo la misma, aunque la ley creo que sí permite ahí la posibilidad de catalogar en una de los supuestos. Pero no creo que haya otra cosa que hacer ahí porque la vista ya está en Así es. Habría que ver cómo resuelve el Instituto Electoral Okay. respecto a si hay alguna medida previa por parte de ellos. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Gracias, comisionado. Y una felicitación a su ponencia ahí por la investigación adicional, sí, para deshogar el tema. Digo, que no se hayan quedado únicamente con la respuesta del sujeto obligado manifestando que no recibían ningún tipo de remuneración, cuando
cuando se demostró que finalmente sí recibían esa remuneración que está planteada en la resolución. Bien, someta por favor, secretario, a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento previamente expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es el proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 50-2018 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Comisionado. Muchas gracias. El presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas RED, diagonal 050, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó copia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación para designar a los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones para recibir información en materia de seguridad y justicia, como lo detalla el considerando segundo y el lineamiento cuarto de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia. En el sentido de la resolución, este órgano garante ordenó modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante la resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriores señalados. En el estudio del contenido de la documentación en análisis consistente en el acta de la sesión extraordinaria, el sujeto obligado evidencia que la declaración de incompetencia fue objeto del análisis por su Comité de Transparencia, siendo este quien informó de confirmarla previo estudio del marco normativo aplicable, sosteniendo que de conformidad con el artículo 57 y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, no le compete otorgar información relativa a los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación para designar a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que realizan los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones, ya que no realizan funciones de seguridad pública y procuración de justicia. Por lo que se advierte que las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada, en consecuencia, procédase al archivo del expediente como asunto concluido. ¿Esto? Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario? No. Bien, somete a votación la propuesta de cierre y archivo de expediente, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el archivo del expediente expuesto, por lo que les pido que se encuentren a favor, sean tan amables de votar en este momento, por favor. A favor. Cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Se aprueba el archivo del expediente anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, agotados los asuntos de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la ponencia del comisionado presidente, Octavio Sandoval López, iniciando con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 162-2018, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, secretario, contuvenio, comisionados. En efecto, el sujeto obligado es la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California. El ciudadano en la solicitud formuló una petición queriendo conocer el número de quejas relacionadas con delito de tortura en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Asimismo, solicitó el número de quejas en las que se determinó que existía una violación de derechos humanos relacionada con dicho delito en los mismos años. En la respuesta, el sujeto obligado, a través del oficio identificado como CED HBC, diagonal TIG, diagonal 199-2018, la subdirectora
La subdirectora de quejas y orientación de la comisión informó el número de quejas radicadas con relación a tortura, segregando los datos otorgados por año y total correspondientes al 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta, aduciendo que la autoridad no contestó en su totalidad la solicitud de información, omitiendo el segundo punto, referente al número de quejas relacionadas con el delito de tortura en las que se determinó que existió una violación de derechos humanos. Al contestar el medio de impugnación, el sujeto obligado adujo que mediante el escrito de respuesta, la subdirectora de quejas y orientación detalló una tabla del número de quejas relacionadas con el delito de tortura y en las cuales se había determinado que existía la violación a ese derecho humano, considerando que con esa información quedaba satisfecha la petición, agregando que no obstante que consideró que la respuesta fue completa, se dio a la tarea de solicitar al área de recomendaciones el número de resoluciones que el organismo de derechos humanos emitió en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por el derecho humano relativo a la tortura y que procedió a enviar dicha información a la parte recurrente vía correo electrónico. Entrando al estudio del presente asunto, es pertinente apuntar que la solicitud de acceso se hizo consistir en dos puntos. El primero, conocer el número de quejas relacionadas con el delito de tortura en los años 2013, 14, 15, 16 y 17. Y número dos, el número de quejas en las que se determinó que existía una violación de derechos humanos relacionada con el delito de tortura en los mismos años. Atento a lo anterior, la ponencia instructora revisó las constancias del expediente a efecto de verificar los términos de la respuesta otorgada. Asimismo, se realizó la consulta a la solicitud de acceso identificada con el folio 435418 en la Plataforma Nacional de Transparencia, ejercicio del cual se advirtió que el sujeto obligado en la respuesta a la solicitud únicamente puso a disposición del ciudadano el oficio identificado como CEDHBC 199-2018, signado por la subdirectora de orientación y quejas. A mayor abundamiento, es de resaltarse que la declaración del sujeto obligado en vía de contestación respecto a que dio respuesta completa a la solicitud de la parte recurrente presenta una disyuntiva en cuanto a la interpretación que pudiera darse al planteamiento, pues por una parte parece que el sujeto obligado engloba en ambos rubros y que dentro del mismo número proporcionado en cuanto a las quejas recibidas por el delito de tortura, se hubiera comprendido el número de quejas en las que se determinó que existía una violación de derechos humanos por tal delito, mientras que de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, se pudiera presumir que la misma consideró que la información contenida en el oficio de referencia únicamente satisfizo su primera interrogante, relativa a conocer el número de quejas relacionadas con el delito de tortura en los años 2013, 14, 15, 16 y 17. Por otro lado, no escapa inobservado que, pese a que el sujeto obligado aduce haber dado respuesta completa a la solicitud de información a través de la información notificada al recurrente, derivado de la contestación al recurso, allegó nueva información consistente en las recomendaciones emitidas por dichos organismos de los años 2013 a 2017 por el delito de tortura. Bajo estas circunstancias, a fin de dilucidar la controversia suscitada, se estima necesario definir las recomendaciones conforme a la normatividad que regula el actuar del sujeto obligado, así de los artículos 26, 35, 37, 40, 43, 45 y 46 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, es posible establecer que los procedimientos conocidos por la Comisión, derivado de la presentación de quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, pueden culminar por conciliación o allanamiento, o bien, en caso de que el asunto no se resuelva en conciliación, realizadas que sean las investigaciones pertinentes, culminará con una recomendación
que determina si las autoridades y servidores públicos, contra los cuales se han presentado las quejas han violado los derechos humanos de los afectados. En este sentido, queda evidenciado que los procedimientos sustanciados ante la comisión pueden finalizar sin la emisión de una recomendación, de manera que, trasladando esta premisa hacia la solicitud de acceso que nos ocupa, resulta la ambigüedad de la respuesta primigenia otorgada por el sujeto obligado, pues de su información originaria fue posible conocer en cuántas de las quejas recibidas en cada año se determinó que existió una violación de los derechos humanos, argumento que se robustece con la información entregada por el sujeto obligado en contestación al recurso. Al ampliar su respuesta y entregar el número de recomendaciones emitidas correspondientes a los años de 2013 a 2016 por el delito de tortura. En esta circunstancia se determina que la respuesta otorgada en fecha 24 de mayo de 2018 a la solicitud identificada como 435418 fue incompleta y en tal guisa el agravio en estudio resulta fundado, sin que se soslaye que a través de la contestación al recurso el sujeto obligado llevó mayor información en atención a la solicitud de acceso. No obstante, no es dable determinar que dicha información colma a cabalidad los extremos de la solicitud, toda vez que el recurrente fue puntual en solicitar la información que sea escrito correspondiente a los años de 2013 a 2017. Mientras que del listado entregado por el organismo únicamente se proporcionó la información relativa a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los años 2013 a 2016, siendo omiso el sujeto obligado en pronunciarse al respecto a si existieron o no recomendaciones en el año 2017, por lo cual a la fecha persiste trastocado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es que, atento a lo dispuesto en el artículo 144, fracción tercera de la ley de la materia, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que informe al recurrente de manera puntual y categórica el número de quejas en las que se determinó que existió violación a los derechos humanos relacionados con el delito de tortura correspondiente al año 2017. Es cuanto, comisionados, tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto, secretario, por favor, somete a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Bestudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Javier Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 386-2017 interpuesto contra el Partido del Trabajo. Gracias, secretaria. Su venia, comisionados, continuamos con el uso de la voz. El sujeto obligado en este recurso, el Partido del Trabajo. En los antecedentes, a través del recurso interpuesto, el particular impugnó la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información identificada con el número 535817 por parte del sujeto obligado, sustanciado que fue el procedimiento. En fecha 30 de noviembre de 2017, este pleno dictó resolución definitiva en la que se ordenó dar respuesta a la solicitud y ordenó dar vista al Instituto Estatal Electoral, derivado de que durante la sustanciación del recurso se determinó que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por incumplimiento a las obligaciones previstas en la ley de la materia. Del resultado del procedimiento sancionador a través del oficio número 1346/2018 del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el ciudadano Raúl Guzmán Gómez, en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto, remitió copia certificada de la resolución número 23 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicha institución, a través de la cual se resolvió fundado el procedimiento sancionador en contra del Partido del Trabajo y se determinó imponer una amonestación pública a dicho partido, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstenga de infringir las normas de transparencia. En esta guisa, al advertirse de autos que, para tener por cumplida de manera total la resolución de fecha 30 de noviembre,
era necesario conocer la determinación adoptada por el Instituto Estatal Electoral derivada de la vista por el incumplimiento de obligaciones de transparencia denunciadas por este instituto, situación que a la fecha ha acontecido. En consecuencia, es procedente ordenar el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147, 155 y 164 de la Ley de Transparencia del Estado y 307, 308 y 309 de su reglamento. Es cuanto, comisionados, sobre el presente expediente. ¿Algún comentario? Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el archivo y cierre definitivo del expediente anteriormente. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración a votación económica el archivo del expediente expuesto. Aunque les pido que se encuentren a favor, sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se aprueba el archivo, el expediente por haber sido concluido. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con su ponencia, es la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 15-2018 interpuesta en contra de Morena. Gracias, secretario. En este caso, el expediente propuesto para archivo es el 386 del 2017, en el que el sujeto obligado es es el 15, la denuncia 15 de Morena, el sujeto obligado. En los antecedentes, el ciudadano denunció ante este instituto la falta de publicación en el portal de Internet del sujeto obligado a las obligaciones previstas en las 48 fracciones del artículo 81, así como las 31 del 84, aplicables a partidos políticos. Sustanciado ya el procedimiento, en fecha 6 de abril, este pleno dictó resolución en la que determinó que Morena incumplía con las obligaciones de publicar y actualizar la información pública relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California y ordenó dar vista al Instituto Estatal Electoral derivado de que durante la sustanciación de la denuncia se advirtió un incumplimiento en materia de transparencia derivado de la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones en los plazos previstos en la ley. A través del oficio identificado como IEEBC, diagonal 1347-2018, el ciudadano Raúl Gómez, en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, remitió copia certificada de la resolución número 26, emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto, a través de la cual se resolvió fundado el procedimiento sancionador en contra de Morena y se determinó imponer una amonestación pública a dicho partido, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstenga de infringir la normativa electoral y de transparencia. En esta guisa, al advertirse de autos que para tener por cumplida de manera total la resolución de fecha 6 de abril del 2018, era necesario conocer la determinación adoptada por el Instituto Estatal Electoral derivada de la vista por el incumplimiento de obligaciones de transparencia deducidas ante este instituto, situación que a la fecha ha acontecido. En consecuencia, es procedente ordenar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147, 155 y 164 de la Ley de Transparencia y los correlativos al reglamento de dicha ley. Es cuanto, comisionados, respecto al archivo de este expediente. ¿Algún comentario? Por favor, someta a votación el archivo de este expediente de denuncia, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el archivo de la denuncia que quedó debidamente expuesto, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el archivo del expediente anteriormente expuesto. Por favor, con el siguiente punto. Claro que sí, presidente, con gusto. Seguiría la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprobaron los dictámenes de verificación de cumplimiento del ejercicio 2018 correspondiente a los sujetos obligados verificados en el mes de junio de esta anualidad.
Gracias, secretario. Para la exposición del punto solicito la presencia de nuestro coordinador de verificación seguimiento. Tiene el uso de la voz, coordinador. Muchas gracias, presidente. En este caso, me permito hacer la presentación del acuerdo en el cual se ponen los dictámenes de verificación de cumplimiento del ejercicio 2017 correspondiente a los sujetos obligados sorteados para el mes de junio. Se presenta a consideración tanto el dictamen como el reporte de la memoria de verificación técnica realizada por la coordinación a mi cargo, que contiene la valorización de los resultados de la verificación de cumplimiento de los siguientes 5 sujetos obligados. En primer término, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En segundo término, el Sindicato de Burócratas, sección Tecate. En tercer término, el Fideicomiso para la Construcción y Administración del Centro Comercial La Bufadora. Cuarto término, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana. Y en quinto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Los resultados que se ponen a su consideración y que son motivo del reporte de la verificación de la memoria técnica son los siguientes. En primer lugar, Ayuntamiento de Tijuana, del sector ayuntamientos, resultado de la verificación de cumplimiento con un índice general del 99.91%. En segundo término, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Tecate, del sector sindicatos, tiene un índice general de verificación de cumplimiento del 0%. En tercer término, el Fideicomiso para la Construcción y Administración del Centro Comercial La Bufadora, del sector fideicomisos, tiene un índice general de verificación del cumplimiento del 16.14%. En cuarto término, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, del sector paramunicipales, tiene un índice general de verificación de cumplimiento del 98.75%. Y por último, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, del sector, en este caso, Poder Ejecutivo, tiene un índice general del 100%. Derivado de los 5 resultados propuestos anteriormente, se pone en consideración que el pleno de este instituto respecto a los sujetos obligados, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Tecate, y al sujeto obligado, Fideicomiso para la Construcción y Administración Urbana del Centro Comercial La Bufadora, determinar el incumplimiento total, por lo que en apego en lo dispuesto al artículo 94 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California y con base en las constancias que integran los autos del presente expediente, se determina dirigir el presente requerimiento a los sujetos obligados ya mencionados, para que, atendiendo al artículo 94 por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico responsable de dar cumplimiento. Esto a través del notificador adscrito a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este Instituto, corriendo de traslado con copia de la presente resolución, del dictamen y del reporte de la memoria técnica de verificación del sujeto obligado, para que dentro de un plazo no mayor a 5 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen y del reporte de la memoria técnica de verificación y publique de manera inmediata en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a los artículos 81, 82, 83 y demás aplicables de la ley, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo en forma plazo señalado, se procederá conforme a estipular los artículos 155 y 157 de la Ley de Transparencia. Asimismo, se ordena requerir al titular de la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados mencionados anteriormente para que por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Verificación y Seguimiento, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que se efectúe el presente requerimiento, informe el nombre del responsable y o responsables en su caso de dar cumplimiento al dictamen y al reporte de la memoria técnica que dieron origen a la presente resolución. De igual forma, precisa el nombre del superior jerárquico de estos, apercibiendo lo que en caso no proporcionarlo, y de suscitarse un incumplimiento, será titular del sujeto obligado a quien se le practique el requerimiento y apercibimiento con la imposición de las medidas de premios para asegurar el eficaz cumplimiento de la resolución. Lo anterior de conformidad con el artículo 299 del Reglamento de Ley. Por otra parte, en lo que respecta a los sujetos obligados, Ayuntamiento de Tijuana de Baja California, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se determina el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia en los medios digitales correspondientes. Lo anterior, al haber dado cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones u observaciones señaladas en el dictamen y en el reporte de la memoria técnica de la verificación de oficio. Ordenado entonces, ténganse por concluidas las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y ordenándose el archivo de la presente, notificándose de oficio tanto al titular del sujeto obligado como al titular de la unidad de transparencia.
se hace mención que motivo de estos resultados hubo acercamiento de diversos sujetos obligados con los verificadores de cada uno de los sujetos mencionados, para lo cual se dio la asesoría correspondiente al momento de emitir los presentes resultados. Queda a su consideración los resultados presentados en la verificación de cumplimiento de los sujetos obligados del mes de junio. Gracias. Gracias, coordinador. Bueno, abrimos el espacio para comentarios. Mencionada. Sí, gracias. Se presentaron los resultados de la verificación de julio, Así es. junio y el seguimiento, pero de la verificación de seguimiento. Así es. No La hemos verificación. verificado los resultados de la verificación del mes de julio. Para la sesión de, exactamente, se propone, en este caso, y tenemos la propuesta de considerar para la siguiente sesión los resultados de cumplimiento del mes de julio y asimismo los resultados ya del mes de septiembre, los sujetos obligados que fueron sorteados este mismo mes. Los verificadores están ahorita en la revisión de las memorias técnicas para poder presentar la totalidad de los resultados en la siguiente sesión de pleno y estar al día en cuanto a los resultados de cada uno de los sujetos sorteados al momento. Si tenemos para la siguiente sesión los resultados aquí según la tabla del mes de julio, empezando por el Ayuntamiento de Mexicali, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces ya cerramos la verificación de los sujetos obligados que fueron verificados durante los meses de mayo y junio, teniendo todavía algunos pendientes de cumplimiento, ¿no? O sea, algunas verificaciones, todavía algunas resoluciones o dictámenes. Bueno, en el caso de mayo y junio fueron dictámenes, no hubo resolución, Así y es. entonces están pendientes de cumplimiento. ¿Qué ha pasado con esos asuntos? ¿Se les está dando seguimiento vía oficios para que den cumplimiento de las recomendaciones o cuál va a ser el procedimiento? Aquellos sujetos obligados que ya entraron, que ya emitimos un segundo dictamen de verificación de seguimiento y que aún así persiste un número importante de recomendaciones pendientes por cumplir. ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir en el caso de esos? Que, por ejemplo, tengo aquí yo a CDI Mexicali, Mujer Tecate, tenemos incumplimientos parciales, y a burócratas, al sindicato de burócratas en su sección de Tecate, Ensenada. En el caso de esos sujetos obligados ya se llevó a cabo una verificación de seguimiento. Ya estamos en cuál es el estatus de los sujetos obligados, porque la fecha fue el 30 de agosto en alguno de ellos cuando se emitió el acuerdo por parte de este pleno, es decir, ya tenemos 20 días, que serían los 12, 13 días hábiles. ¿Se les dio cuánto tiempo? 5 días. Así es. Atendiendo al artículo 94, se va a notificar Al titular al sujeto obligado, efectivamente, a través por conducto de la unidad de transparencia para que dé cumplimiento dentro de los 5 días con naturales. apercibimiento. Con apercibimiento. Pero ese apercibimiento tendría que pasar por pleno, ¿no? Efectivamente. Entonces habría que empezar, digo, eso finalmente es un acuerdo sencillo, porque solamente ya no se tiene que emitir ningún dictamen, solamente tienes que elaborar un acuerdo que apruebe este pleno, mediante el cual se le dé vista al sector jerárquico para que cumpla con un término de 5 días, sabes que hay un dictamen que no ha sido cumplido ya en 2 ocasiones. Entonces, la verificación, el resultado de la verificación y el resultado de la verificación de seguimiento. Hay que darles los 5 días y hay que emitir ya un apercibimiento. Si nos vamos a ir por una amonestación o lo que sea en un primer término, eso lo tendrás que proponer tú en el carácter de coordinador, pero yo creo que es importante para que no se empiece a retrasar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, aquellos sujetos obligados que se aprobó desde el mes de agosto, pudiéramos estar sacando los acuerdos. Si quieres lo trabajamos en la semana, a ver si alcanzamos. Son 3 o 4 los que tenemos en incumplimiento total, que ya fueron aprobados por pleno y que probablemente ya transcurrió el término. Lo pudiéramos valorar. Otra de las cuestiones que me gustaría señalar es que, si bien es de resaltar el trabajo que han estado realizando los sujetos obligados en coordinación con cada una de las personas
responsables de las verificaciones. Digo, tenemos un equipo que está haciendo verificaciones. Cada uno de los dictámenes es firmado y es la responsabilidad de un verificador, un servidor público del instituto, quien a la vez hace un trabajo de coordinación y apoyo, orientación al sujeto obligado para que el sujeto obligado pueda cumplir. Digo, vemos con buenos ojos, es positivo ver que están cargando información y que se ha avanzado. Sin embargo, en aras de aclarar algunas de las inquietudes que me han manifestado algunas personas por ahí respecto a lo inaccesible que es la información en los portales, que la gente común y corriente que no se dedica a esto como nosotros, incluso nosotros que nos dedicamos a esto, de pronto queremos encontrar cierta información en los portales, sigue siendo muy complicado para la persona, para el ciudadano de acceder a un portal y encontrar la información. Lo que nosotros verificamos es de acuerdo a unos lineamientos, son criterios técnicos muy específicos, no es lo que la gente ve todos los días. Es decir, los resultados que nosotros presentamos en el Pleno no reflejan la realidad de la transparencia o la percepción de la transparencia que puede tener la gente en el Estado. O sea, sigue siendo una ley complicada, lineamientos complicados, una plataforma compleja, una plataforma nacional de transparencia muy compleja para utilizarse, para presentar solicitudes de acceso a la información, para consultar información de oficio, y portales muy rebuscados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que dice el artículo determinado del 81 y la fracción 15 o 48 y las sanciones adicionales y la información adicional y la transparencia proactiva, porque estamos muy inmersos en esta ley, pero la mayoría de la gente no lo conoce. Entonces, que una persona vaya y busque el artículo 81 en un portal, pues está medio complicado. Entonces, sí es de reconocer, pero creo que tenemos que seguir trabajando sobre dos vertientes. Primero, en hacer mucho más accesible la transparencia y el acceso a la información. O sea, que los sujetos obligados vayan o pasen de cumplir con el formato que nosotros les ponemos una palomita y vayan realmente que la información sea una información que esté en un lenguaje entendible, publicada de una manera accesible en los portales. Y segundo, es importante también resaltar, corrígeme coordinador si estoy equivocada, pero que nosotros verificamos únicamente la información relativa al último trimestre del año, ¿correcto? Verificamos la información relativa al trimestre anterior a que fueron sorteados. Sí. Efectivamente, La ley 2018. La ley marca como obligación que los sujetos obligados tendríamos que tener información de los últimos 2 años cargados en nuestros portales. Nosotros no hicimos una verificación total de la información en cuanto a la periodicidad. Por lo tanto, para un sujeto obligado ahorita obtener una buena calificación únicamente le implica la carga de la información del trimestre inmediato anterior a la verificación. Por lo tanto, pues es mucho más sencillo para un sujeto obligado, que cabe mencionar, pues también que era vergonzoso que no lo hicieran antes, porque también era igual de sencillo, no lo hacían, que el tener en este momento un buen porcentaje de carga de información. Sin embargo, si la información que se busca en un portal es de algún otro trimestre del año 2017 o 2016, puede ser que la información no esté publicada. ¿Por qué? Porque nosotros no verificamos esos trimestres. Por lo tanto, es importante que eventualmente nosotros, probablemente en la planeación de la verificación del próximo año, se haga algún ejercicio para que de manera aleatoria se puedan verificar trimestres anteriores para determinados sujetos obligados. Probablemente algún sujeto obligado no se le haga la verificación del trimestre inmediato anterior, sino de algún trimestre aleatorio de mayor antigüedad, de tal manera que podamos ir nosotros midiendo realmente cómo van los sujetos obligados en la carga de información de los últimos 2 años. Es importante hacerlo porque, de lo contrario, estaríamos únicamente nosotros con una visión y comunicando constantemente. Ya mañana, pues varios de los sujetos obligados van a agarrar nuestros números y ponerse automáticamente sus estrellitas, ¿no? Y salir y decir, somos muy buenos en materia de transparencia y tenemos toda la información, cuando realmente solamente tiene información validada por nosotros del último
trimestre del trimestre anterior de este año, que fue creo que el primer trimestre 2018. Entonces, exhortar a los sujetos obligados a que trabajen con el mismo énfasis y compromiso que hicieron en este trimestre. Ya creo que quedan un poco más digeribles los formatos, mucho más claros los criterios, para que no se deje a un lado la carga de información relativa a los últimos 2 años. Y segundo, que no se empiecen con los festejos anticipados y los reconocimientos y las felicitaciones o autofelicitaciones a los sujetos obligados, cuando esto realmente es únicamente una muestra de algunas de las cuestiones, de algunas de las obligaciones, que no les resta mérito. Sin embargo, es solamente el comienzo de todo el trabajo que tenemos que hacer en materia de transparencia de los sujetos obligados. Muchas gracias y un reconocimiento a ustedes, a usted, coordinador de su equipo, por el trabajo, porque sí es mucho el trabajo que se está realizando y el énfasis que se está poniendo en que los sujetos obligados cumplan para que los resultados sean resultados positivos. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, comisionada. ¿Qué pregunta? No, está muy completo. Está Sí, bien, muchas gracias. Yo también me uno a la felicitación de la comisionada. Llegar una felicitación, digo, los voy a ver la próxima semana, a Valentina, a Jessica, a Guillermo, y a quien más, a José Luis, Julio, Denise, han estado trabajando, vamos muy bien encarrilados con la metodología. Hay que ir cerrando, obviamente los meses, sobre todo los de mayo y junio, para que no se nos vaya a rezagar el procedimiento, porque la metodología la trae muy bien. Y seguiríamos trabajando ahí, entre más rinden, más trabajo les damos. Y eso es muy bueno, porque hacemos una estructura y una metodología que ha estado pues ya bien documentada. Y entiendo, porque he navegado en los portales, entiendo la dificultad que implica hacer esa revisión y la paciencia, sobre todo, para encontrar la diferencia entre lo que está y lo que debe ser. Y es importante reconocer el trabajo que han estado haciendo todos ustedes, y lo mismo que comisionado que ha estado coordinando este tema. Gracias. Muchas gracias. Bien, secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprobarán los dictámenes de verificación de cumplimiento correspondiente al mes de junio. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo canto, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, presidente. No habiéndose incorporado asuntos generales, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta sesión. Tiene uso de voz. Muchísimas gracias, comisionado presidente, comisionados. Con su venia me permito rendir este resumen de acuerdos aprobados en esta que fue la 3ª sesión ordinaria del mes de septiembre de este Pleno. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada en instalación de la presente sesión y aprobado el orden del día propuesto de manera original conforme a la convocatoria. Asimismo, fueron aprobadas las actas de la 2ª sesión ordinaria de este mes, así como la 2ª sesión extraordinaria de este año. Así también fueron aprobados los asuntos listados correspondientes a las ponencias. De la ponencia de la comisionada Alba Manuel Estudillo Zuna fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 154-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, y asimismo fue aprobado el acuerdo de cumplimiento y archivo definitivo de notas de la denuncia 10-2017 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Correa Moreno fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 158-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Asimismo fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de notas del recurso de revisión 406-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. También fue aprobado el acuerdo de cumplimiento en notas del recurso de revisión 50-2018 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. De la ponencia del comisionado presidente fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 162-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así también el proyecto de acuerdo de cumplimiento tanto del recurso de revisión 386 en contra del Partido del Trabajo, así como de la denuncia 15-2018 interpuesta en contra de Morena. Por último, fue aprobado el acuerdo de
el acuerdo mediante el cual se aprobaron los dictámenes de verificación de cumplimiento de este ejercicio de verificación de aquellos sujetos obligados que correspondieron en el mes de junio. ¿Es cuánto, comisionados? Gracias, secretario. Bien, por favor, hágalo del conocimiento de las áreas involucradas. Hágase las notificaciones también en los términos de nuestro procedimiento.